El seminario sobre interpretación de los sueños. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión ENVIC e Industria 4.0 y coach holístico de Globus Biogestión. Bueno, para empezar, vamos a hacer una introducción acerca de unos términos que son importantes para lo que es la interpretación de los sueños, y es la oniromancia, el oniromante y la oniroterapia. La primera es la ciencia que estudia la interpretación de los sueños, es decir, que este seminario pues va orientado hacia la oniromancia. El oniromante pues es la persona quien ejecuta esta labor, esta disciplina de interpretar los sueños de las demás personas, y la oniroterapia entonces va a hacer énfasis en lo que es la terapia, digamos, emocional, energética de la persona a través de los sueños. Entonces vamos a hablar que hay una especie de sanación que se puede hacer. Esto tiene que ver un poco con las terapias de hipnosis, o sea, digamos que es similar a hacer una oniroterapia a una sesión de hipnosis terapéutica. Por acá pues pongo el libro pues para dar los créditos respectivos, de donde pues saqué, digamos, una buena parte de lo que es el seminario. También le introduje otras cosas, pero efectivamente pues hay que dar este crédito a Omar Gejeile. No sé bien cómo se pronuncia, pero bueno. Vamos entonces ahora sí a empezar por explicar qué es un sueño. Entonces, para poder explicar qué es un sueño, yo estaba pensando en cómo explicar, digamos, la parte científica de este seminario de una manera como que cualquier persona pueda entenderlo de una manera muy digerible. Entonces pensé en el sentido de la visión. Por eso estoy trayendo acá un esquema de cómo funciona el sentido de la visión para poder explicar qué es un sueño. Recordemos que el sentido de la visión, nosotros vamos a tener un objeto real, que en este caso es esta manzana. Luego esto atraviesa a través de la córnea, que es pues esa capa transparente que envuelve al ojo, y entonces finalmente al atravesar la córnea llega a la retina, que la retina es una parte que queda en la parte posterior del ojo, en la parte trasera, donde la luz que va a formar la imagen del objeto real empieza a rebotar por aquí adentro y se genera un punto focal. En ese punto focal, entonces, la luz que empieza a rebotar dentro de la córnea empieza a generar como una imagen virtual, digámoslo así, dentro del ojo, que va a quedar volteada. Por eso nosotros vemos aquí la manzana en el sentido opuesto, está invertida. Luego, esa imagen invertida en la retina es interpretada por el nervio óptico, que envía, digamos, convierte esas ondas de luz en sinapsis en el cerebro. La sinapsis, recordemos que es algo similar a una corriente eléctrica, porque pues sería falso decir que nosotros tenemos electricidad por dentro. Lo que nosotros tenemos son iones, pero pues digamos que funciona similar a lo que es una corriente eléctrica. Esa interpretación vuelve y pone la imagen derechita y vuelve y la reescala. ¿Por qué? Porque esta imagen que se genera dentro del ojo, hagan de cuenta como cuando ustedes cogen unos binoculares al revés, que lo que se está viendo se ve muy pequeñito, eso sucede dentro del ojo. Entonces, aquí se vuelve a redimensionar, la imagen vuelve y se voltea, y entonces ya queda una imagen correcta de esta manzana. ¿Por qué puse el sentido de la visión para explicar qué es un sueño? Fue la manera más fácil que encontré de explicarlo como había indicado, y es por lo siguiente. Supón tú que cuando vemos la manzana aquí en el ojo, cuando empezamos a interpretar el objeto real, supón tú que ese es el consciente. Recordemos que el consciente es toda esa parte racional que nos sirve para tomar decisiones respecto a nuestro entorno y a lo que nos rodea. Y supongamos que esa imagen refleja, digamos, casi que ese holograma, por decirlo así, de esa manzana que está dentro de nuestro cerebro, es el subconsciente. Es decir, cuando nosotros hablamos del subconsciente, estamos haciendo referencia a la imagen que el cerebro se hace del mundo real, mas no es el mundo real.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos acostamos a dormir, empezamos a ver esta manzana. Ya no estamos viendo esta, porque el objeto real no está frente a nuestros ojos, tenemos los ojos cerrados, etcétera. Pero sí podemos ver esta manzana cerebral, digámoslo así, esa manzana holográfica que está alojada dentro de nuestro subconsciente. Entonces, ¿cuál sería la relación entre consciente y subconsciente cuando empezamos a hablar de la interpretación de los sueños? El consciente es la parte del cerebro que nos va a ayudar a tomar decisiones y el subconsciente es la base de datos. Incluso en una publicación en redes sociales comparé el sueño con un sistema de inteligencia de negocios, de business intelligence. Haz de cuenta que el subconsciente es la base de datos, es decir, por los sentidos, o sea, por el consciente, por los ojos, por el tacto, por el olfato, por el oído y por el gusto, entran unos estímulos. Incluso hay más de 5 sentidos, por eso pongo los 5 más sentidos, ¿no? Entonces, entran unos estímulos. Esos estímulos entran a través del consciente, que si pues lo estás viendo desde el ángulo científico, sería el sistema tálamo cortical. Esa es la parte consciente. Entonces, todo eso que captan los sentidos empiezan a alimentar una base de datos. Esa base de datos es el subconsciente. Ya vamos a ver que esto tiene una gran implicación en lo que serían las glándulas, que son las responsables de las hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que yo veo, lo que degusto, lo que olfateo, va generando una base de datos. Esa base de datos es el subconsciente y toda esa información va a reposar ahí por muchos años. La única forma para que un elemento o una imagen salga de esa base de datos es que durante mucho tiempo no la utilicemos. Entonces de pronto el cerebro empieza a desechar eso, que precisamente ese es un tipo de sueño, cuando el cerebro empieza a desechar lo que ya no le es útil. Entonces vemos que hay una relación constante. ¿Por qué? Porque el consciente, a través de los sentidos, trae información que se aloja en el subconsciente. Y luego, ese subconsciente, que es esa base de datos, envía información al consciente cada vez que la necesita para tomar decisiones. Por decirlo así, si en algún momento te comiste unas lentejas que estaban mal cocinadas, eso queda en la base de datos y de pronto la próxima vez que te pongan un plato de lentejas ya no te las vas a querer comer, porque en la base de datos está la asociación de lentejas igual mal sabor de boca, un ejemplo. Entonces ya tomas la decisión. Entonces vemos que consciente y subconsciente van trabajando de la mano. Van trabajando de la mano. Este es un concepto un poco más avanzado que yo he visto muchas veces en internet, al concepto del iceberg, donde ponen una imagen que la punta es el consciente, abajo es el subconsciente, sí. Pero es que lo que yo te estoy hablando en este seminario va más allá, porque estamos hablando de que es un bucle que se va realimentando constantemente, o sea, se van coafectando todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que mira esta interpretación, esto es importante, no existen sueños fuera del subconsciente. Es decir, si no existe esa manzana virtual, tú no vas a poder soñar con una manzana verde. Es como decirte, quiero que imagines un Subway Surfer. Pues como tú no conoces esa palabra, no vas a poder imaginarla y no vas a poder soñar con eso. Entonces es importante saber que todo lo que se sueña es lo que está alojado en esa base de datos que es el subconsciente. Ahora, hay una explicación importante entre lo que es el sistema hormonal y los sueños. Esto que estoy mostrando acá es un esquema que yo hice pues para mi tesis de maestría, donde precisamente estaba modelando matemáticamente lo que sería la relación entre los estímulos externos y que estarían por acá. Esto lo había hecho, digamos, en la parte laboral, digamos, los turnos rotativos, la presión laboral, las condiciones ambientales, la compensación salarial, etcétera. Cómo eso afecta al sueño y por ende a las hormonas nocturnas y cómo afecta directamente a una persona durante su vida diaria con las hormonas diurnas y las de la ingesta, o sea, las que nos hacen dar sensación de hambre. De aquí, para explicarlo de una manera sencilla, porque la idea es que en el seminario se entienda todo de una manera muy sencilla, te voy a decir lo siguiente.
Hay una estrecha relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El endocrino es el de las hormonas, el nervioso es el de las neuronas. Como te venía diciendo, con el sentido de la vista, todos esos estímulos van generando patrones neuronales. Digamos que esas neuronas se empiezan a relacionar en pares apagado-encendido. Entonces, digamos, cuando yo miro algo que me llama la atención, se genera un patrón en mi cerebro que cuando vuelvo a mirar algo que me llama la atención, el patrón que se genera en el cerebro es muy similar. Por eso es que se dice que el dolor físico y el dolor emocional para el cerebro es lo mismo. O sea, si tú te machucas un dedo o tu pareja te termina, el cerebro lo interpreta igual. ¿Por qué? Porque el patrón neuronal es más o menos el mismo, donde el cerebro dice dolor. De cualquiera que sea, pero dolor. O lo mismo pasa cuando recuerdas algo feo. Entonces estabas con tu pareja, tuviste un problema de celos impresionante y después tú recuerdas ese día y te vuelven a dar celos, como si estuviera sucediendo en tiempo real. Entonces, cada vez que de esa base de datos se va generando algo consciente, el patrón cerebral es casi el mismo, que eso es lo que se mira en la resonancia magnética digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se generan esos patrones en el cerebro, eso también estimulan a las glándulas. Las glándulas son pequeños órganos que están dentro de todos nosotros y todas nosotras, donde de ahí salen las hormonas. Y las hormonas son mensajeras. No sé si has escuchado alguna vez que hay personas que son mal geniadas y dicen, es que tengo problema de hipotiroidismo. Entonces dicen que su mal genio proviene de la tiroides. Eso tiene algo de verdad, ¿no? Resulta que las hormonas generan estados emocionales en nosotros. Por ejemplo, se dice que la serotonina es la hormona del amor. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucha serotonina en el cuerpo, siente ese estado, digámoslo, de atontamiento que da cuando a uno le gusta una persona. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el cortisol que se asocia a lo contrario, al estrés. Cuando una persona tiene demasiado cortisol en el cuerpo, genera primero ansiedad y después genera estrés. Entonces vamos a decir que todo lo que capta el cerebro por el sistema nervioso finalmente se termina convirtiendo en algo hormonal que va conduciendo a unas emociones. Ahora, en este esquema todas las hormonas que están en color rojo, o sea, melatonina, serotonina, prolactina, hormona del crecimiento y hormona luteinizante, son hormonas nocturnas. Estas hormonas se producen únicamente cuando nos vamos a dormir. Por eso se dice que es importante tener un sueño reparador. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a dormir, pero nos despertamos cada media hora, dormimos con el televisor encendido, muchas cosas que son malas prácticas a la hora de dormir, puede que cerremos los ojos, pero la producción de estas 5 hormonas es muy baja. Entonces no es un sueño reparador. Por ejemplo, ¿qué es eso de que dicen que dormir con el televisor encendido es malo? Es porque la pantalla del televisor emite rayos ultravioleta que son similares a los del sol. Entonces, pese a que nosotros queremos irnos a dormir, para el cuerpo el hecho de recibir rayos ultravioleta le está diciendo es de día. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a producir hormonas nocturnas sino diurnas. Entonces se nos empieza a enloquecer el ciclo circadiano, entonces no es bueno. ¿Por qué estoy hablando de esto a las personas que están viendo el seminario? Porque se ha comprobado que las glándulas que forman, que sintetizan las hormonas nocturnas, son las hormonas responsables de generar sueños. Es decir, cuando nosotros vamos a soñar, es porque esas glándulas están funcionando. ¿Y cuáles son las dos glándulas protagonistas? Para que van a ser las glándulas actrices, de aquí en adelante, de todo lo que vamos a hablar. Las protagonistas son la glándula pineal y la glándula pituitaria. Si de pronto tú has visto otros seminarios de los de Globus Biogestión acerca de temas esotéricos y de evidencia, nos vamos a dar cuenta que la glándula pineal y pituitaria tienen mucho que ver con el funcionamiento del tercer ojo, tienen que ver mucho con la meditación.
etcétera, etcétera. Es más, cuando uno también hace una sesión de hipnosis, también está llegando a esas glándulas. Entonces vemos que esas dos son protagonistas, glándula pineal y glándula pituitaria. Recuérdalo siempre, que son las que producen respectivamente, acá está la pineal, melatonina y serotonina, y la pituitaria, prolactina del crecimiento y luteinizante. ¿Qué sucede? Que cuando tú te vas a dormir, mientras el cerebro te está pasando una película, tú puedes sentir cosas. Por ejemplo, tú puedes soñar que peleaste con tu pareja y te despiertas triste. Y pasa. ¿Y por qué te vas a despertar triste? Pues porque hay una irrigación hormonal y como las hormonas van asociadas a las emociones, pues te vas a despertar con esa emoción después de esa película como si lo hubieras vivido. Por eso te digo como que el cerebro no distingue dolor físico de emocional, pasa lo mismo. A veces los sueños te generan emociones al levantarte. Puedes levantarte feliz o triste por lo que te soñaste. Y eso ya lo vamos a empezar a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el insomnio? Cuando una persona duerme mal, precisamente tiene que ver por desregulaciones físicas, químicas y psicológicas. Por ejemplo, una desregulación física es la temperatura. Si tú duermes con mucho calor, probablemente te va a producir insomnio. Porque precisamente en la etapa del sueño el cuerpo necesita alcanzar bajas temperaturas. Por ejemplo, hay desregulaciones químicas, que es lo que estábamos viendo, desregulaciones hormonales te pueden producir insomnio. O también psicológicas, un trastorno de la personalidad, muchas preocupaciones, estrés, etcétera, te pueden producir insomnio. Entonces, ya vamos a empezar a entrar a ver el ciclo del sueño. Vamos a empezar ya a irnos de lo general a lo específico. Resulta que el ciclo del sueño, todas las noches, dura entre 80 a 100 minutos. Es decir, que cuando nosotros dormimos, estamos atravesando por de 4 a 6 ciclos del sueño. Por eso es que se recomienda dormir seguido. Digamos, las personas que ponen despertadores a muchas horas, no es recomendable porque están interrumpiendo un ciclo del sueño y después cuando lo va a retomar no alcanza a hacer el ciclo completo. Entonces es un sueño que no es reparador, las hormonas enloquecen y eso puede producir hasta pesadillas, que es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de sueño. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestro cerebro tenemos las denominadas ondas cerebrales. Esas ondas cerebrales se producen precisamente por ese movimiento neuronal que te estaba diciendo de apagado-encendido, de que cada vez que tenemos un estímulo similar, nuestras ondas cerebrales van a ser similares. Por eso hay gente que, por ejemplo, es adicta a los estados emocionales. Cuando una persona, por ejemplo, le gusta andarse mandando de deportes extremos porque le gusta sentirse al borde de la muerte, es precisamente porque se vuelve adicta a esos patrones cerebrales. Resulta que cuando nosotros estamos en vigilia, es decir, cuando nosotros estamos en nuestras actividades cotidianas, las ondas cerebrales que priman son las ondas alfa. Esas ondas alfa, pues entonces, como te puedes dar cuenta, tienen una frecuencia alta. Una frecuencia alta quiere decir que esas onditas están muy pegadas unas con otras. Después, cuando nosotros empezamos en la primera etapa del ciclo del sueño, que es el endormecimiento, que es cuando nuestros sentidos siguen captando cosas, seguimos viendo, escuchando cosas, pero como que ya el cerebro empieza a desconectarse y uno empieza a entrar a un estado de ensoñación, entonces empieza el ritmo teta. Si te puedes dar cuenta, el ritmo teta es como una onda más alargada, como más tranquila, más suave. Precisamente, por ejemplo, cuando una persona entra en estado de meditación, entra en un estado teta, porque es un estado de relajación. Entonces, cuando nosotros empezamos a adormecernos, pues empezamos a entrar en ese estado de relajación similar al de una meditación. Luego se entra al sueño ligero. En el sueño ligero se empiezan a suprimir los sentidos y el cuerpo se empieza a preparar para soñar. Ahí es donde entra el denominado complejo K. Se dice que precisamente en este sueño ligero es que se pueden hacer los viajes astrales. Precisamente como este video, pues para ir, va a parar a YouTube, te recomiendo que si quieres averiguar más de los viajes astrales, veas el seminario que ya se hizo respecto al tema,
donde te hablo cómo aprovechar el sueño ligero para desdoblarte. Después ya caemos en el sueño profundo. En ese sueño profundo, por ejemplo, el fenómeno de desdoblamiento, los fenómenos de parálisis del sueño, etcétera, ya merman. Y entramos a las ondas delta, y es que cuando entramos a las ondas delta ya estamos soñando. Primero va el sueño profundo inicial y después el sueño profundo eh, que nos conduce acá a la etapa 5, que es el sueño paradojal, que es cuando hay sueño REM, que es el de Rapid Eye Movement, que es cuando las personas ya empiezan a ver la película y se caracteriza porque tienen un parpadeo y un movimiento ocular precisamente porque están soñando. Ahí hay ondas en diente de sierra. Entonces démonos cuenta que en cada parte del ciclo del sueño hay un tipo de onda cerebral asociado. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo se combinen esas ondas, vamos a tener distintos tipos de sueño. Es decir, si a una persona que está durmiendo le hacen un estudio del sueño y mientras duerme le conectan un electroencefalograma, un médico o un terapeuta del sueño puede darse cuenta que esa persona está teniendo una pesadilla simplemente con el tipo de onda cerebral que esté primando y las combinaciones entre ellos. Entonces, el médico podría decir, esta persona en este momento está teniendo una pesadilla. Entonces, grábate también eso. Primero, vamos a hacer una recapitulación porque he hablado de cosas muy científicas. Primera cosa que debes entender, los sueños tienen que ver con el sistema nervioso, las neuronas, y con el sistema endocrino, las hormonas. Segunda cosa que debes tener en cuenta, las glándulas que priman acá, que son las protagonistas, son la pineal y la pituitaria. Tercero, que todos tenemos varios ciclos de sueño en una noche y que dependiendo de la onda cerebral que prime, va a ser el tipo de sueño que vas a tener. Todo eso tiene que ver con la interpretación de los sueños. ¿Por qué quiero hablarte de esta parte científica? Porque es que a veces hay una falsa creencia que interpretar los sueños es una cuestión por allá de brujería o de magia. No, esto también tiene ciencia. O sea, dependiendo de las ondas cerebrales, vamos a poder catalogar los distintos sueños para después interpretarlos. Entonces nos damos cuenta que la oniromancia es una disciplina que también tiene una base más firme de la que podrías creer. Ahora empecemos a hablar de fenómenos y ahora sí vamos a empezar a hablar de ciertos fenómenos que le ocurren a tu cuerpo y a tu mente mientras estás soñando. Resulta que ya yéndonos a un plano un poco más esotérico, decimos que cada ser humano está conformado por distintos cuerpos. Nosotros tenemos un cuerpo físico en la tercera dimensión, donde precisamente aquí pongo que hay unas propiedades que son el largo, el ancho y el alto. Yo esta tabla la extraje precisamente del seminario de viajes astrales, donde nos damos cuenta que en la medida que vamos subiendo de dimensión, que es acá donde dice cuerdas, en la medida que vamos subiendo por esa dimensión, las leyes van disminuyendo. Es decir, que lo que hablamos es que mientras estemos en una dimensión más baja vamos a estar más cerca del infierno, digámoslo de alguna manera, porque hay más leyes. Por ejemplo, en un plano del alma no necesitamos comer. Eso es en el cuerpo. Y el no comer y el sentir hambre, pues nos va a producir sufrimiento. Entonces, en la medida que vamos yendo hacia las dimensiones más elevadas, van a haber menos leyes, quiere decir que nos vamos acercando más al cielo y más a Dios. Entonces, en la cuarta dimensión ya tenemos un cuerpo etérico. El cuerpo etérico ya lo empiezan a utilizar los videntes, pero específicamente los que ven el aura, porque el cuerpo etérico de las personas todavía se puede percibir con los ojos físicos. Uno puede tener percepciones etéricas, por ejemplo, que a través de sentir la vibración de un color con los ojos cerrados, uno pueda determinar qué color es. Ese tema lo vimos en el seminario del péndulo y de radiestesia, por si quieres repasar de pronto ese tema. Después nos vamos al cuerpo astral y el cuerpo mental. Ambos se encuentran en la quinta dimensión, que la quinta dimensión para la física es la de los presentes paralelos, es decir, el poder visualizar varias líneas del tiempo al mismo tiempo. Ahí vamos a tener
El concepto de eternidad, ojo, esto que te voy a decir es clave. Eternidad, esta palabra es clave para este seminario. ¿Por qué? Porque los sueños son atemporales. Los sueños no tienen tiempo. Entonces, grábate esa palabra. Eso es otra cosa que te voy a ir diciendo. Grábate la palabra eternidad. Es importante para la interpretación de los sueños. Y vamos a estar también en el plano mental, que es la quinta dimensión superior, donde está la mente. Esto también es importante que lo tengas en cuenta para este seminario. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la quinta dimensión, ya sea en un sueño lúcido o en un viaje astral, ¿qué va a suceder? Que todo lo que esté guardado en tu subconsciente, acuérdate de la manzana verde, todo lo que esté en esa base de datos va a tener un poder impresionante en la quinta dimensión. Es decir, si en tu subconsciente hay imágenes de una película de terror y tú llegas a la quinta dimensión superior, que es el cuerpo mental, pues vas a ver al monstruo, vas a ver que el monstruo te ataca. Y como tenemos hormonas en acción, entonces vas a sentir miedo cuando te aparezca el monstruo y vas a despertar con miedo como si lo hubieras visto de verdad. Entonces, esas dos palabras, eternidad y mente, tenlas muy presentes. No voy a bajar por los otros cuerpos porque pues digamos se salen del alcance de este seminario. Pero entonces lo que yo quiero que tengas en cuenta es que cuando hablemos de la interpretación de los sueños, estamos hablando de la quinta dimensión y de la quinta dimensión superior, donde entran en juego el cuerpo astral y el cuerpo mental de una persona. Que esto en física es visualizar líneas del tiempo. ¿Por qué le estoy metiendo física? Porque existen sueños premonitorios. A veces las personas pueden ver el futuro en los sueños. Por eso entonces tiene esta correspondencia con la física de visualizar líneas. Entonces, ve teniendo todos estos conceptos que te estoy dando muy en cuenta. Espero que no esté muy enredado el tema. Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos durmiendo y nos encontramos en la quinta dimensión? Que cuando entramos a estado de sueño, nuestras ondas cerebrales cambian, entonces prácticamente nosotros nos encontramos en la quinta dimensión. Cuando nos encontramos en la quinta dimensión, se activa la hipersensibilidad en la persona. Entonces, ¿cómo se podría ver la hipersensibilidad? Haz de cuenta que tú eres esta arañita. Y esta red que tú estás tejiendo acá es tu energía. ¿Cómo funcionan las arañas para alimentarse? La araña está quieta, haz de cuenta que eres tú durmiendo, y cuando hay una mosca que se para en la tela de araña, hace vibrar la telaraña. Cuando esa pequeña vibración de la mosca que se paró en la telaraña es percibida por la araña dice, alimento, y va y se la come. Cuando cada uno de nosotros y de nosotras va a dormir, somos como esa araña que empieza a tender telarañas porque estamos también viajando en otra dimensión, estamos en otra dimensión en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que situaciones que ocurren alrededor pueden generar vibraciones como si fueran esa telaraña que tú las vas a percibir. Ahí es, por ejemplo, cuando una persona va en el transporte público e inexplicablemente justo se levanta antes de llegar al destino. No sé si te ha pasado alguna vez que tengo que llegar a tal lugar y justo antes de llegar te despiertas. También puede pasar con el horario, que es lo que llamamos el reloj biológico, que justo 10 minutos antes para tener que hacer algo, te despiertas. Y es porque tienes esa hipersensibilidad en el momento en que estás durmiendo. ¿Qué sucede? Que acá hay algo muy interesante y aquí hay perturbaciones energéticas direccionadas que se llama telebulia. ¿Qué es la telebulia? Esa palabra extraña, ¿qué quiere decir? De pronto, ahorita cuando ya empecemos a conversar, hay un fenómeno y es que, un ejemplo, tú te acuestas a dormir y otra persona está pensando mucho en ti, pero de una manera aguda, está pensando mucho en ti y te está mandando mucha energía. Pueden pasar dos cosas, que esas dos personas sueñen lo mismo, sueñen algo similar, o que simplemente tú no puedas dormir esa noche porque esa persona te está pensando tanto que perturba tu ciclo del sueño. ¿Por qué puede suceder esa telebulia?
por el efecto de la telaraña que estamos viendo acá. Es como si tú extendieras tu red mucho más allá de tu habitación y puedes empezar a percibir muchas cosas en esa quinta dimensión. Hablemos ahora de la relatividad del tiempo. Precisamente cuando estábamos hablando del cuerpo astral y el cuerpo mental, aparecía una palabra que se llama eternidad. Eternidad quiere decir el no tiempo. Resulta que los sueños son atemporales, los sueños no tienen tiempo. Y ahí han salido películas, no recuerdo ahorita los nombres, pero de pronto ahorita cuando hablemos me las van a recordar. Y es que cuando hacemos referencia a que un sueño es atemporal, puede que tú, por ejemplo, vivas toda una vida, desde que naciste, creciste, te casaste, te enamoraste y moriste en un sueño, y de pronto tú te despiertas y han pasado 5 minutos. O puede pasar el caso contrario, que tú apenas sientas como que medio soñaste y de pronto te despiertas, uy, pero dormí súper profundo y ya pasaron 10 horas. Entonces démonos cuenta que el tiempo de los sueños no es el tiempo de nuestro reloj. Entonces ahí es cuando yo hago una pregunta. ¿Qué es un reloj? Entiendan una cosa, las personas que están viendo este seminario. El reloj mide un tiempo. Resulta que hay muchos tiempos. Eso es algo que no siempre le enseñan a uno, que el tiempo no es uno, sino son muchos tiempos. ¿Quién fue el primer ser humano en decir que habían muchos tiempos? Fue Albert Einstein. Cuando él sacó su teoría de la relatividad general, habló precisamente de la relatividad del tiempo, del espacio-tiempo. O sea que Albert Einstein fue el primer ser humano en concebir que habían varios tiempos. Ya te voy a explicar en qué consiste eso de los varios tiempos, porque eso tiene que ver con los sueños. Entonces, resulta que el reloj mide uno de los muchos tiempos que hay. ¿Cuál es el tiempo que mide el reloj? El tiempo de la rotación de la Tierra. Por eso un reloj viene a 24 horas. O sea que realmente el reloj es un dispositivo que mide la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que es cada 24 horas. O sea que un reloj básicamente mide el día y la noche. Pero resulta que hay otros tiempos. Por ejemplo, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Si el reloj mide la rotación, ¿qué mediría la traslación? El calendario. Por eso nosotros tenemos un calendario de 365 días divididos en 12 meses. Entonces démonos cuenta que el ser humano ha inventado distintos instrumentos para medir distintos tiempos. Entonces por ahí Diana podría decirme, Juan Pablo, pero ese es el mismo tiempo, ¿cierto? Simplemente pues si yo sumo las 24 horas de cada día, entonces eso me dan días, entonces yo puedo hacer una conversión de días y eso me dan años. Es el mismo tiempo. Pero entonces ahí es donde le diría yo a Diana que Albert Einstein habló precisamente de las curvaturas del espacio-tiempo. Resulta que el tiempo se puede ver como si nosotros volteáramos un reloj de manera horizontal. Un reloj volteado viene a ser un oscilador. Es algo que va girando, girando, girando. Haz de cuenta que el reloj gira varias veces. Incluso nosotros podemos hablar que podemos tener giros en el sentido de las manecillas del reloj o podemos tener giros antihorarios o al contrario de las manecillas del reloj. Resulta que todos esos relojes grandes son los que le otorgan tiempo a los relojes pequeños. Entonces tú te preguntarías, pero ¿cómo así? ¿De qué está hablando Juan Pablo? Sí, si la Tierra, ojo con esto, si la Tierra no girara alrededor del Sol y si la Tierra no girara en su propio eje, muy probablemente nosotros no tendríamos tiempo. Suena extraño, pero es así. O sea, si el universo no tuviera en sí a la cuarta dimensión del tiempo, nosotros no tendríamos tiempo. Miremoslo de nuestro cuerpo hacia adentro. ¿Qué pasaría con el tiempo de las células si tú mueres? Pues el tiempo de la célula también se acaba, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con el universo respecto a nosotros. Si tú estás vivo o viva,
Tú le das tiempo a tus células, tú le das tiempo a tus hormonas, tú le das tiempo a todo tu organismo. Si tú mueres, el tiempo de tu organismo se acaba. O sea que hay varios tiempos donde de lo macro a lo micro van apareciendo distintos relojes. Y resulta que hay científicos que encontraron algo que se llama el reloj circadiano. ¿Qué es el reloj circadiano? El reloj interno, el reloj del cuerpo. Y se encontró que específicamente se encuentran algo denominado los núcleos supraquiasmáticos dentro del cerebro. Ahí se encuentra el reloj dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué te estoy explicando el reloj biológico? Porque cuando tú sueñas, tú no sueñas en el reloj de la rotación de la Tierra. Tú sueñas es bajo el reloj de tu cuerpo. Por eso puede pasar el fenómeno de que tú digas, oiga, pero yo soñé que nací, pasaron 5 años, estaba jugando, pasaron otros 15 años, tuve mi primera novia, pasaron otros 10 años, me casé, después vi cómo me enterraban, después salí como un espíritu y de pronto tú te despiertas y ha pasado media hora. ¿Por qué pasa eso? Porque tú sueñas es con el reloj de tu cuerpo. Cuando tú estás soñando, a ese cerebro y a ese cuerpo no le importa el reloj de la rotación de la Tierra. Tú estás en otro tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vamos a decir que los sueños son atemporales. Incluso se han hecho estudios del sueño que la aceleración o letargo, es decir, que sueñes muchas o pocas veces en una noche, depende de las emociones y las ondas cerebrales asociadas. Es decir, si estás soñando una pesadilla, tu inconsciente, en ese subconsciente, vas a querer despertarte más rápido. Entonces, cuando es una pesadilla, tu ciclo del sueño se reduce como un mecanismo de defensa del cuerpo. Caso contrario, si estás viviendo unas buenas emociones en ese sueño, el cerebro lo que va a procurar es que ese sueño sea más largo. Pero entonces ahí nos damos cuenta que es bajo otro reloj. Es importante que entiendas esto para lo de la interpretación de los sueños, ya vas a entenderlo más adelante. Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de soñar son las alteraciones físicas. Las alteraciones físicas pueden afectar lo que tú estás soñando o viceversa. Un mal sueño puede generar alteraciones físicas. Entonces vamos a ver 4 alteraciones físicas que son recurrentes, que suceden muy frecuentemente. El primero son los tics por tensiones. Resulta que si tú estás muy tensionado o tensionada o estás soñando algo feo, digámoslo así, vas a tener sobresaltos. ¿Cuántas personas no están por ahí durmiendo y saltan en la cama, cierto? Eso nos ha pasado a todos, que tenemos un salto en la cama. Hay otro que es el síndrome de pierna inquieta. Durante el sueño, las personas empiezan a mover las piernas o a veces tienen sobresaltos en las manos. Esos tics por tensiones van a afectar el contenido de los sueños o viceversa, van a aparecer dependiendo del contenido de los sueños. Ya vamos a ir entrando en lo que es la interpretación de los sueños. El otro factor es el aumento de la libido, que eso puede suceder en los sueños húmedos o en los sueños mojados, que efectivamente la persona pues va a tener unos cambios hormonales precisamente y va a sentir pues que en algún momento pues tuvo algún tipo de relación, etcétera. Recordemos que en la antigüedad, cuando no se conocía la oniromancia, la interpretación de los sueños, a veces se decía que en ese momento de la libido era que una persona estaba siendo poseída en la noche y entonces que había una bruja, un vampiro y entonces que le estaba robando energía a través de tener contacto de ese tipo con la persona, etcétera. Y no necesariamente hay lo único que podría representar un fenómeno paranormal, hago la aclaración, es si aparecen, por ejemplo, aruñazos o marcas reales al día siguiente de que la persona se despertó. Ahí sí podríamos estar hablando de brujería o de vampirismo. De resto, simplemente es una alteración física normal del cuerpo. ¿Por qué ese aumento de la libido? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de sueños. Lo otro son los diálogos y psicografía, que es cuando las personas pueden hablar o escribir estando dormidos, que precisamente dicen que eso es peligroso, ¿cierto? Para las parejas de casados, y es que una persona le pregunte a la otra cosas mientras está durmiendo, porque generalmente
esa persona dicen que podría decir la verdad mientras está durmiendo, entonces se le podría sacar información. Ahí voy a desmitificar una cosa. Si hay una persona durmiendo con su esposa, digamos su esposa se llama Estela, y entonces le dice Jessica, no es necesariamente que le esté siendo infiel, que ahí hay un mito respecto a eso. Cuando una persona está durmiendo y está en un estado subconsciente, como no tiene noción real de las cosas, puede estar hablando de una Jessica que conoció hace 100.000 años. No tiene que ser una persona real en ese momento. Recordemos que el subconsciente es una base de datos y recordemos que los sueños son atemporales. Es decir, que esa persona puede estar soñando con Jessica y nombrarla en este mismo instante, pero puede que esa persona haya conocido a Jessica hace 10 años o puede que ni siquiera la conozca y a través de esa telaraña a Jessica la vaya a conocer, por ejemplo, el año entrante. Entonces ahí hago esa aclaración, ¿listo? Y la otra parte es la de la sudoración. Este generalmente está asociado a las pesadillas. Cuando una persona sueña pesadillas o cuando tuvo una parálisis del sueño y eso le produce nervios antes de llegar pues ya al sueño profundo, entonces hay un fenómeno de sudoración por todo el cuerpo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una, un diagnóstico que les decía, esta es la primera parte. Vamos a ver, va a tocar salirme acá, volver a entrar, démosle un clic acá y vamos a hacer una valoración del sueño de las personas que están presentes en este seminario. Listo. Entonces, el diagnóstico. Resulta que esto se hace como una puntuación, como una proporción sobre el total. La satisfacción subjetiva del sueño quiere decir la autopercepción de la persona acerca de cómo está durmiendo. Para todas las personas, Doris Vega, Diana Mina, Ruth Catalina Soto y Clara Gómez, su satisfacción subjetiva del sueño está en un valor cercano al promedio. Quiere decir que todas las personas, las 4 personas que estoy analizando acá, sienten que su sueño es medianamente satisfactorio, es decir, que es un diagnóstico que a veces presentan ciertos problemas, pero no es algo crónico, o sea, no sienten que estén durmiendo mal, por decirlo de esa manera. Esto es una autopercepción. Ahora miremos, en cuanto al insomnio, me da que ninguna de las personas tiene insomnio, de las 4 personas que estamos analizando. Hipersomnia me dio Clara Gómez, es decir, que Clara, eh, medianamente, algunos días de la semana, se siente con más sueño de lo normal en el transcurso del día. Generalmente a Clara, entonces, a veces le dan ganas de pegarse una siestica en la tarde, por ejemplo. Fenómenos adversos que vendrían a ser como esas parasomnias, entonces aparecen todas en valor en verde, es decir que tenemos aquí a 4 personas que tienen una buena calidad del sueño, no tenemos así ningún problema como grave, simplemente que Ruth pues a veces se queda, digamos se despierta, a veces se queda, perdón, a veces le cuesta dormirse un poquito, o sea, dura más tiempo en la cama del tiempo que duerme. Digamos que le cuesta, eso se llama latencia del sueño y la latencia del sueño se calcula como la dificultad para quedarse dormido. Bueno, aquí tenemos una persona con insomnio en la calificación que me dio y es Kenia Martínez. Aquí me aparece Kenia con tu eh, cuestionario. Tu resultado de evaluación me muestra que eres una persona que presenta problemas de insomnio. Ahorita ya hablo con Kenia, de pronto si quieres que conversemos un poco. Y por el lado de Francia, no tienes problemas de sueño, únicamente que tu satisfacción subjetiva del sueño, que es como el autoconcepto de la manera en que tú duermes, está como término medio, pero el cuestionario no me arroja problema alguno. Solo tenemos aquí una persona con insomnio. Kenia, ¿estás por ahí? Me gustaría conversar contigo. Eh, O sea, lo que da el cuestionario es cierto, ¿estás teniendo problemas de insomnio, Kenia? Abre el micrófono o escríbeme en el chat.
Hola Kenia, me gustaría, el cuestionario me dio que tienes problemas de insomnio, te cuesta dormirte en las noches, ¿es verdad? Fue el resultado que dio el cuestionario, efectivamente. O sea, digamos que de las personas que están acá, la única persona que de pronto presentó alguna complicación a la hora de dormir es Kenia. Y eso pues va a tener repercusiones en el tipo de sueños que ella presenta. Ahorita vamos a hablar un poco ya cuando entremos a esta segunda parte ya de la interpretación como tal, a ver qué está pasando con Kenia. ¿Listo? Para que estés pendiente ahí. Vamos a ver entonces efectivamente esa interpretación de los sueños, cómo se puede relacionar con el insomnio que presentas. ¿Listo? Bueno, no sé, ¿tienen alguna comentario acerca del cuestionario Oviedo? Este es un cuestionario, lo que yo les digo que se puede encontrar en internet, es un cuestionario médico que, que se usa literalmente en términos de terapia del sueño y todo eso. Es un cuestionario que es confiable, sus resultados. Listo, ya hicimos la evaluación de cada persona. Y ahora entonces nos vamos a ir a la segunda parte de este seminario ya para finalizar, en la cual vamos a hablar acerca de la interpretación de los sueños como tal. Entonces, empecemos con esto. Resulta que los sueños presentan simbologías, es decir, los sueños no muestran significados explícitos a no ser que sea un sueño premonitorio. De resto, los sueños nos presentan símbolos. ¿Qué sucede acá? Cuando yo les decía que en este seminario van a entender a los sueños de una manera que nunca habían pensado, que es diferente a lo que uno consigue con los sueños. Generalmente las personas creemos que nosotros empezamos a soñar cada vez que nos acostamos a dormir. Es decir, generalmente se tiene una concepción de que cuando uno está en vigilia, cuando uno está despierto, no sueña y que cuando uno se acuesta a dormir es que empieza a soñar. La respuesta es que eso es un mito que ya se ha comprobado por el estudio de la oniromancia, de toda esta disciplinas y todas las terapias de sueño que también están no desde el lado esotérico, sino desde el lado médico, y es que nosotros soñamos todo el día, todos los días, desde que nacemos hasta que morimos estamos soñando. ¿Qué es lo que pasa? El subconsciente está soñando todo el tiempo, no solo es a la hora de acostarse a dormir, todo el tiempo está soñando. Lo que pasa es que cuando el consciente está activo, el consciente suprime el sueño. Cuando el consciente deja de actuar, entonces es que el subconsciente sale a flote y empezamos a percibir lo que estamos soñando. Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos un sueño o varios sueños cada noche. Nosotros tenemos un solo sueño a lo largo de toda nuestra vida. Es un sueño permanente. ¿Eso qué va a explicar? Eso explica la incoherencia de los sueños. Porque, por ejemplo, yo me puedo soñar que estoy, no sé, en la cocina partiendo una naranja y entonces de una naranja sale un gato y de pronto ese gato, la lengua son serpientes. Yo no diría, pues los sueños son súper incoherentes. Es porque como nosotros soñamos desde el primer día del nacimiento, incluso se han hecho investigaciones que uno sueña desde que está en el vientre de la mamá hasta que muere, la distinta información que reposa en el subconsciente en esa base de datos se empieza a superponer. Es como si nosotros tuviéramos varias capas de sueño y unas empiezan a superponer con otras. Lo que nosotros percibimos como sueño es la superposición de esas capas, entonces aparentemente eso es incoherente. Pero si nosotros pudiéramos sacar capa por capa, darían sueños muy coherentes. O sea que la incoherencia de los sueños es porque se está superponiendo información del día a día porque nosotros soñamos todo el tiempo. Y la explicación de por qué soñamos todo el tiempo es, por ejemplo, cuando una persona que está conduciendo cansada tiene microsueños, que puede llegar incluso a alucinar,
o por qué cuando una persona está en el desierto, tal cual como vemos en los dibujos animados, encuentran un oasis y resulta que antes de ver el oasis ve espejismos, porque está caminando en el desierto a cierta temperatura, el cansancio le empieza a jugar en contra y entonces empieza a alucinar. Resulta que las alucinaciones son sueños. Lo que pasa es que cuando una persona alucina, es que el consciente deja de funcionar, no hasta el punto de desconexión cuando nos acostamos por la noche, pero sí deja de funcionar en cierta magnitud. Entonces, el subconsciente, como si se tratara de realidad aumentada, empieza a superponerse en el consciente. ¿A qué me refiero con realidad aumentada? Como cuando cogemos una aplicación como, creo que es Snapchat o algo así, entonces la gente se va a tomar una selfie, entonces se superpone una cara de perro. Eso mismo sucede con cuando el consciente no trabaja eficientemente, lo del subconsciente se empieza a superponer como si fuera esa cara de Snapchat en la realidad. Y ahí es donde vemos el fenómeno de las alucinaciones. Precisamente ese también es el efecto psicotrópico de algunas drogas que son alucinógenas. Precisamente lo que hacen es apaciguar un poco el consciente y entonces lo que estaba en esa base de datos se empieza a superponer en esta realidad y empiezo yo a alucinar. Eso es lo que se llama el ensueño. O sea, sueño es cuando tenemos desconectado totalmente el consciente y el ensueño es cuando hay una superposición de ambas, que puede ser el soñar despierto o una alucinación. Entonces, este es el primer factor clave que debemos tener en cuenta en la interpretación de los sueños, y es que no soñamos cada vez que nos acostamos a dormir. Nosotros tenemos un solo sueño permanente y, como había indicado anteriormente, atemporal, en un reloj diferente al reloj que tenemos en la cocina o que tenemos en la muñeca. Estamos hablando de un reloj interno y en esa eternidad nosotros soñamos a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Las imágenes de los sueños parten de los atributos de un elemento, que eso es lo que en lingüística se llama la semiótica y no de su significado explícito. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a soñar con un gato, realmente para interpretar el sueño no tengo que buscar qué es un gato, sino qué representa un gato para mí. Por ejemplo, un gato puede representar misticismo, un gato puede representar suavidad, pero al mismo tiempo puede representar un animal que es doméstico, pero no tanto. Entonces hay algo de salvaje en el gato. Entonces, cuando interpretamos los sueños, no tenemos que ver el significado explícito, sino el simbolismo que representa ese gato. ¿Qué atributos representa eso? Por eso es que, digamos, soñarse con que alguien está muerto no es que vaya a morir de verdad, sino que es un simbolismo que muerte, ¿qué puede implicar? Muerte puede implicar el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Entonces, para la interpretación de los sueños tenemos es que basarnos es en eso, en los atributos que significa un hecho o un objeto. Y eso parte de la semiótica. Yo acá puse de mi libro de biogestión esta imagen, que habla de la semiótica. Incluso esto no está ni siquiera desde los ojos de un humano, sino de un tiburón. Por un momento pensemos que somos tiburones. Entonces hay un objeto real que es el pez. Ese pez presenta un signo, un indicio, que sería una gota de sangre. Si nosotros fuéramos tiburones y tiburonas, ¿qué podría ser la interpretación de eso? Alimento. Es decir, la manera en que un tiburón dice que ese pez es alimento es a través de su sangre. ¿Qué es entonces lo que nosotros vemos en nuestros sueños? Vemos la gota de sangre. Nosotros no estamos viendo el objeto real. Nosotros estamos viendo es un indicio, un signo, un símbolo que representa el objeto real en nuestras vidas. Y eso es lo que hay que interpretar. O sea, en esto lo que tendríamos que interpretar como sueño es qué quiere decir ese signo para mí, para yo decir, ah, esa sangre representa para mí alimento. Entonces ya vamos a entrar a la interpretación de los sueños como tal, donde vamos a ver que existen 6 tipos de sueños, cada uno con unas características físicas importantes, y cuál es el significado de ese tipo de sueño.
Entonces, empecemos con el primero, que son los sueños repetitivos. Como nosotros soñamos una sola cosa a lo largo de toda nuestra vida, los sueños repetitivos son esos que se retoman después de cierto tiempo. Por ejemplo, hoy soñé con X persona, pasaron 3 meses y después de 3 meses volví a soñar con esa persona. Ese tipo de sueño, ¿qué significado tiene? Que hay una información preprogramada que se dispara frente a ciertos acontecimientos. Por ejemplo, que cada vez que a mí mi jefe en el trabajo me jode la vida, entonces tiendo a soñar eso. Entonces, esos son los sueños repetitivos. Cuando en tu vida real sucede algo muy específico, generalmente vas a tener ese sueño. Entonces, la forma de interpretar ese sueño es mirar cuál es la situación que dispara ese sueño en esa persona. Ese sería el primero. Hay otro tipo de sueño que es el nivelador. El nivelador es un sueño que completa cosas que para la persona quedaron incompletas cuando estaba en su estado consciente. Supón, por ejemplo, te llama tu pareja y entonces tu pareja te dice, oye, la verdad tengo algo muy importante que decirte. Y se cortó la llamada. Y tú quedas como, miércoles, ¿qué era lo que me tenía que decir que era tan importante? Y tú hablas con tu pareja y no te contesta. Te acuestas a dormir. Entonces el sueño lo que va a hacer es llenar esos espacios de lo que tú sientes que quedó incompleto en tu estado de vigilia. Entonces probablemente esa noche, por ejemplo, puedas soñar con que tu pareja te dice el mensaje completo en esa llamada telefónica. Ese es un sueño nivelador. Un sueño liberador, así como pasa en la película de Intensamente, el sueño liberador es cuando tu cerebro ya está muy cargado, tu base de datos del subconsciente está muy cargada de información y necesita evacuar información, entonces lo que hace es desecharla. Entonces, en el sueño, durante el sueño, se va a desechar esa información. Muchas veces los sueños liberadores se manifiestan como sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Esos sueños que tú sabes que es un sueño. Entonces la idea del sueño liberador es decir, esta información yo ya no la necesito, la voy a suprimir del subconsciente, entonces en ese sueño lúcido yo voy a hacer que la persona por fin deje de pensar en eso, incluso en el subconsciente. Es una manera de limpieza. Están los sueños eróticos que pues precisamente habíamos hablado que tienen, digamos, una gran magnitud de alteraciones físicas. Y estos sueños pues simplemente lo que hacen es liberar represiones pues de índole sexual. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que si una persona, por ejemplo, está reprimida por los tabúes, no lleva un matrimonio feliz, ese tipo de cosas, entonces puede tener este tipo de sueños como una manera de desfogar esa situación subconsciente. Básicamente en este tipo de sueños era que se basaba mucho el psicoanálisis de Sigmund Freud, que precisamente pues tiene como los detractores de pronto pueden hablar que Sigmund Freud cometía ese error y era que todo lo orientaba precisamente a represiones de esa índole. Entonces simplemente lo vamos a tener como un tipo de sueño. Están los sueños premonitorios, que son el único tipo de sueño que no es simbólico sino explícito. Es decir, cuando es un sueño premonitorio, ahí sí decimos que lo que se ve es realmente lo que va a suceder. ¿Cuándo suceden sueños premonitorios? Cuando esa telaraña de la que yo te hablaba de hipersensibilidad, cuando estás en la quinta dimensión, está tan sensible, digámoslo así, tan hipersensible, que puedes predecir situaciones venideras porque según las leyes de la física, de la teoría de cuerdas de la física, cuando tú estás en la quinta dimensión, tú vas a poder ver posibles futuros. Entonces es cuando esa telaraña, precisamente en ese viaje interdimensional, puede detectar algo que va a venir. Y finalmente, pues tenemos las pesadillas, que pues todos alguna vez en la vida hemos tenido pesadillas, y es el tipo de sueño que es más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque las pesadillas tienen un alto contenido de simbolismo, son las más simbólicas.
Generalmente van acompañadas de muchas alteraciones físicas y se pueden presentar pesadillas por telebulia, que era lo que hablaba en el primer segmento del seminario, en donde si una persona, por ejemplo, te envía una energía muy fuerte y tú estás durmiendo, eso puede afectar tu sueño. Son reinterpretaciones del dolor y de marcas mentales, digamos una persona que te haya dicho algo muy fuerte, un rechazo, altos niveles de estrés se pueden materializar en pesadillas. Entonces, ¿qué es la interpretación de los sueños para finalizar? Consiste en inferir un gran cúmulo de información, o sea, de toda esa base de datos que está súper desorganizada, porque la base de datos del subconsciente está súper desorganizada, es tratar de coger esa información desorganizada y organizarla y mirar dentro de esos símbolos qué atributos son importantes para la vida del soñador y dependiendo de sus condiciones del sueño. Recordemos que nosotros cuando soñamos emitimos unas ondas cerebrales. Esas ondas cerebrales pueden resonar con ondas del entorno. ¿Qué es resonar? Que queden igualitas. Por ejemplo, cuando a ti te gusta una persona y dices, uy, qué química tan fuerte la que hay, es porque tú estás resonando con la energía de esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, resonamos con nuestras ondas cerebrales con muchas energías del entorno. Y ahí es cuando, por ejemplo, podemos hablar también de sueños colectivos o de que, digamos, dos personas que se aman mucho puedan soñar lo mismo. ¿Cómo se construye el significado de un sueño? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo que quiere decir un sueño? Hay que tener en cuenta los siguientes 9 aspectos. Primero, el tipo de sueño, que entonces ya lo habíamos hablado, que son de 6 clases: repetitivo, nivelador, liberador, erótico, premonitorio y pesadilla. Segundo, las subdinámicas del sueño. ¿Qué son las subdinámicas? Esos aspectos que están dentro del sueño que puede ser, por ejemplo, te ves tú desde afuera o te ves en primera persona, es de día o es de noche, siendo un hombre te ves como una mujer y viceversa, en qué lugar te ves en otro país. Una subdinámica también, por ejemplo, que va asociada al punto 7 de movimientos y trayectorias es, sueñas, por ejemplo, que no puedes caminar, que aunque hagas mucha fuerza no puedes caminar, todo eso tiene que ver con la interpretación del sueño. La otra es la gama de colores dominante. Resulta que hay sueños en los que prima, por ejemplo, el color rojo, el color azul, el color naranja, el color verde. De acorde al color que prime dentro del sueño, eso va a afectar su interpretación. Emociones antecesoras y suscitadas. Lo que te estaba diciendo, te acostaste triste y de pronto por eso soñaste algo y te despertaste de X manera. ¿Cuáles son las emociones y esas hormonas que ya vimos que van asociadas a ese sueño? La polaridad cíclica de orden y caos. Esto es importante a la hora de interpretar un sueño. ¿El sueño tiende al orden o el sueño tiende al caos? Te voy a poner un ejemplo. Resulta que una persona sueña con una tormenta eléctrica. El símbolo explícito, digamos, de la tormenta eléctrica, ese atributo que refleja es inseguridades, indecisión, problemas venideros, etcétera. Pero entonces uno lo que tiene que mirar en el sueño es, ¿la persona estaba tranquila y después llegó la tormenta eléctrica? ¿O la persona estaba en la tormenta eléctrica pero dentro del sueño vio que ella se acabó? Entonces, en el primer caso estaríamos yendo al orden, o sea, la persona estaba tranquila y vino la tormenta eléctrica, eso quiere decir que son problemas venideros. Pero si al revés, la persona está en la tormenta eléctrica y esta termina dentro del sueño, entonces lo que está indicando es totalmente lo contrario, y es que esos problemas que esa persona estaba atravesando los va a poder superar. Entonces hay que tener en cuenta eso, si el sueño tiende al orden o tiende al caos. Lo otro son los elementos activos y pasivos. Por ejemplo, si tú dentro del sueño interactúas con algo, no sé, sueña que cogí el celular y lo mire, ese es un elemento activo. Tú estás interactuando con ese elemento en el sueño. Un elemento pasivo es algo que tú simplemente ves en el sueño, pero que no está interactuando contigo. Efectivamente, como te lo puedes imaginar, los elementos más importantes de un sueño son los activos. Son con los que tú estás interactuando, son los que van a ir más cargados de simbolismo para la interpretación. Lo otro son los movimientos y las trayectorias. Por ejemplo, acá vemos el típico sueño de la persona que está volando, que digamos en un sentido explícito el soñar volando
son inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacia dónde estoy volando, por ejemplo. Entonces, si mi movimiento es que estoy volando hacia X persona, pues es que esa persona es la que me está generando esa inseguridad. O si vuelo hacia X lugar, es porque ese lugar es el que me está generando esa inseguridad. Entonces, es importante mirar las trayectorias de las cosas dentro del sueño. Lo otro son los números como geometrías. Realmente dentro de los sueños está implícito algunos conceptos de numerología, donde puede estar primando, por ejemplo, el uno. Entonces, un uno, por ejemplo, podría estar representado en el asta de una bandera. Un uno puede ser un cetro, un uno puede ser un palo. ¿Mm? Por ejemplo, el 2, digamos la figura curva del 2, entonces podría, por ejemplo, estar representada en un cisne. ¿Mm? Por ejemplo, el cero podría estar representado en el sol. Entonces, démonos cuenta que también hay números dentro de los sueños. Y finalmente hay que tener en cuenta los mundos paralelos o contactos reales, que esto aplicaría para los viajes astrales, y es cuando hay un sueño lúcido, un viaje astral, y entonces hay un significado real que tú te levantas y has recibido un mensaje que viene de otra dimensión, de un ser interdimensional, entonces eso también podría analizarse. Aquí lo pongo, los sueños son lenguaje y resonancia de energía. Para los malos presagios se pueden hacer contras. Hay literatura, hay libros de interpretación de los sueños que frente a un sueño negativo, como soñarse con una serpiente, que son chismes, se pueden hacer contras. ¿Por qué se pueden hacer contras después de soñar con algo? Porque como los sueños son resonancias energéticas, si tú después de levantarte modificas la energía que está alrededor tuyo, entonces puedes hacerle contra al significado de ese sueño. Entonces, pues ahora vamos con la segunda conversación ya en tiempo real, y es hablar de los sueños. Ahora sí, empecemos a hablar de los sueños. Bueno, vamos a ver entonces preguntas. Piedad, cuando una persona se droga, ¿se puede decir que entra en un sueño? Efectivamente, lo que estábamos diciendo, Piedad, es que nosotros tenemos un sueño desde que nacemos hasta que morimos. Cuando una persona se droga, simplemente lo que está haciendo es apaciguar el consciente. Entonces ahí el subconsciente se superpone a los sentidos. Entonces yo estoy viendo con mis ojos abiertos, pero al mismo tiempo puedo ver un fragmento del sueño con mis ojos abiertos. Entonces ahí es cuando veo un delfín volando y, oiga, pero yo estoy despierto y estoy alucinando. Entonces esa es la respuesta. La segunda pregunta, cuando uno muere, ¿sigue soñando? No. Una cosa es, Piedad, el viaje astral, y otra son los sueños. Como los sueños provienen de nuestro subconsciente, entonces cuando esa base de datos se apaga, entonces pues ya digamos que se deja de soñar. Ya lo que uno quedaría es en la dimensión, pero sin que el cerebro le pase la película, como pasa con los viajes astrales. Entonces, tú en ese caso ya estarías pudiendo percibir la quinta dimensión en esencia, más no con una película que te está poniendo tu cerebro por delante. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, ahora en esta parte, si quieren consultar por algún sueño, etcétera, pues entonces la idea es que hablemos al respecto. ¿Listo, Piedad? ¿Quieren comentar algún sueño? Listo, Francia, abre tu micrófono y cuéntanos. Yo quiero saber qué tanto es, tiene relación o verdad cuando se dice que una persona cuando come de noche tiene pesadillas. ¿Qué tan cierto es? Efectivamente, puede interferir con tus sueños, porque recuerda que cuando vimos las alteraciones físicas, decíamos que eso tiene un bucle en doble sentido. Es decir, si tú te acuestas con una sensación de pesadez estomacal, entonces eso va a afectar la parte hormonal. Por ejemplo, el hecho de que tengas que procesar comida va a impedir que tu cuerpo se sienta relajado y que hormonas como las endorfinas hagan su actuar durante el sueño. Entonces eso va a disparar tus nervios. Si te disparan tus nervios, cambian tus ondas cerebrales. Si cambian tus ondas cerebrales,
probablemente estando dormida, en vez de tener unas ondas teta muy relajantes, vas a tener unas ondas erráticas, alteradas, que se asocian a las pesadillas. Entonces, efectivamente, leí en un libro que hay, digamos, como una falsa creencia que dormir boca arriba también genera pesadillas. Personalmente, yo soy de los que digo eso, yo no puedo dormir boca arriba porque me dan pesadillas. Se dice que eso es un mito supuestamente porque la peor forma de dormir, según los terapeutas del sueño, es en posición fetal. Es extraño porque es lo que la mayoría hacemos, pero que si uno duerme en posición fetal y sobre todo del lado del corazón no es recomendable. Pero entonces efectivamente, Francia, para responder tu pregunta, es que sí puede pasar que un mal sueño se asocie a un estado físico indeseado para que tus hormonas funcionen adecuadamente. No solo la llenura, por ejemplo, altos estados de estrés, por ejemplo, acostarte muy preocupada. Eso puede afectar el sueño que vayas a tener. Ah, bueno. O sea que también se puede ser un estado beta. Efectivamente, muy bien, Francia, si conoces de los estados mentales, una onda cerebral beta es una onda incluso de mayor frecuencia que la onda alfa. La onda beta, por ejemplo, en estado de vigilia se asocia a cuando uno resuelve problemas matemáticos. Entonces, por ejemplo, puede suceder que, digamos, tú estés estudiando algo muy complejo, una ecuación diferencial por allá bien compleja, y entonces tú te acuestas muy ondas beta. Entonces, esas ondas beta de pronto no te dejan dormir y ahí es cuando sientes insomnio, donde solo tienes una etapa de adormecimiento sin sueño profundo y de pronto hasta resultas resolviendo la ecuación matemática mientras estás durmiendo. Eso sería un estado muy beta. Pero también produce enfermedades, ¿no? Estrés, angustia. Igualmente uno no puede como pensar bien porque igualmente está lleno de odio, de rabia, de todas las cosas que hacen que no funcione bien el cerebro, ¿no? Y que no se pueda alcanzar buenas cosas porque automáticamente se cierra uno. Sí, lo que pasa, Francia, es que, digamos, hablándolo fuera, digamos, de un ámbito esotérico o religioso, las ondas beta, como te indicaba, se producen en momentos de alta concentración. ¿Qué sucede? Que las hormonas que están relacionadas a la atención aguda, o sea, en un momento específico así, son las hormonas diurnas como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Pero ¿qué sucede? Esas son hormonas que están diseñadas en el cuerpo para permanecer únicamente por un breve lapso de tiempo. Si tú sostienes la permanencia de esas hormonas durante, por ejemplo, todo un ciclo del sueño, para lo cual no están diseñadas, como que no las evacúas rápido, sino quedan ahí, ellas están asociadas a estados de ansiedad sostenida. Un estado de ansiedad sostenida, haz de cuenta como cuando se ingiere licor, después de esa tensión sostenida, se genera un guayabo, por decirlo así, como cuando se ingiere licor, que eso es la depresión luego de un estado de alta estimulación. O sea, de ansiedad pasa a depresión. Ah, sí, señor. Pasa estrés y a donde uno empieza a perder la sangre, como que se va a las manos y llega una parálisis, ¿no? Efectivamente, además recuerda que la glándula encargada de estas tres hormonas que te estoy hablando son las suprarrenales, que son unas glándulas que quedan encima de los riñones. Cuando tú mantienes esos estados de estrés elevados, puedes empezar a tener también problemas urinarios y ese tipo de cosas. Por eso se asocian, digamos, cuando una persona, míralo en una película X, cuando tiene un susto muy fuerte, se asocia con que se orina. Y es porque pierde el control de los esfínteres precisamente porque las glándulas suprarrenales están ahí también en control de los riñones. Sí, señor. Que está en todo lo correcto. Sí, pero dicen que cuando uno llega a un estado que ya es alfa o teta o delta, ya es súper porque ya puedes dormir, te puedes relajar, puedes pensar, puedes tener viajes astrales y puedes llegar a muchas partes. Incluso a tener proyectos
a ser una persona que puede ser muy, muy profesional, muy científica. Efectivamente, porque es que cuando hay viaje astral, digamos si la persona lo controla bien, puede interactuar con otros seres astrales que te pueden traer mensajes, te pueden avanzar en tu propio conocimiento. Efectivamente. Ah, bueno, muchas gracias, qué pena. Bueno, Francia, no, chévere, porque el tema es eso. Mira que muchas veces, por ejemplo, desde la parte de el espiritismo hablan que los ángeles se comunican en sueños y eso sí puede pasar, pero recordemos que aparte de los ángeles, también hay seres astrales con los que uno puede interactuar si uno se quita de esa película del sueño y experimenta la quinta dimensión. Ahí uno puede hablar con esos seres astrales y efectivamente te pueden adelantar en tu conocimiento y generar en ti un pensamiento científico. Efectivamente. Muchas gracias, sí, es verdad, es verdad. Ya te ha pasado. Sueños lúcidos, Francia. Y viajes Un astrales. poquito. Sí, a mí también me ha pasado. No sucede muy frecuente en la vida, pero sí sucede. Sí. Bueno, no sé si quiera alguien compartir un sueño, no sé, o sea, pues la idea es acá que hablemos, pues este seminario es básicamente orientado a eso, hacia entender los sueños, cómo funcionan, sus símbolos. Diana, levantaste la mano, listo, Diana, coméntanos, abre tu micrófono y hablemos. Buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Bueno, a mí me pasó algo hoy en la mañana. Me desperté como a las 7 de la mañana y de repente soñé, o sea, que estaba como apurada haciendo algo en mi cuarto y de repente, o sea, yo veo por la ventana y veo como un ataúd. O sea, me desperté como con susto, ¿sí? Porque uno dice como un ataúd que iban entrando con un ataúd. Luego después dije, no voy a dormir otro poquito más. Creo que pasó como una hora o algo así, porque eran las 8 de la mañana. Y me soñé como que están diciendo en el sueño que era el señor el dueño de la casa donde vivo. Y yo quedo como que, ¿a qué hora fue eso? ¿Cómo pasó eso? O sea, que soñé dos veces al mismo tiempo, pero creo que es algo que se asociaba, o no sé si fue porque estaba también como asustada, ¿sí? Por lo que vi primero. Entonces no sé qué pasó ahí. Bueno, ahí pasaron dos cosas, Diana. Primero, en el sentido más amplio, el hecho de que uno, digamos, sueñe algo, se despierte, vuelva y se acueste a dormir después de un tiempo y retome el sueño, eso tiene que ver con los fenómenos de atemporalidad y de perpetuidad del sueño del que estaba hablando. Es decir, nuevamente retomo, y es que uno no es como que sueñe cada vez que se acuesta, sino que tú estabas soñando eso, entró tu consciente, volvió a salir tu consciente y seguiste soñando lo mismo porque es el mismo sueño. Realmente uno no sueña fragmentos, sino todo es un solo sueño. Entonces, eso explicaría lo primero. Ahora, el simbolismo del ataúd, los simbolismos de muertes generalmente se asocian a temores a los cambios, a obstinación. Hay un cambio que te tiene atemorizada. Lo que es malo es soñarse ya viendo al cadáver y con carne en descomposición, etcétera, pero solo ver el ataúd no es, digamos, un sueño con una connotación tan negativa. Ahora lo que decíamos de la interpretación de los sueños. Precisamente tú empezaste por ver el ataúd y después viste que la persona había revivido. Eso quiere decir que tu sueño está yendo es hacia el orden. Eso quiere decir que unos temores a unos cambios, una obstinación, eso es como soñarse con la muerte, etcétera, lo mismo el ataúd, eh, va a haber como una ventana de oportunidad para que tú liberes esos temores. Porque al revés, el sueño está yendo hacia el orden, o sea, la persona vivió dentro del sueño.
O sea que el simbolismo es más bien positivo, es más bien como que unos temores que estás confrontando ahorita vas a poderlos liberar, va a aparecer una oportunidad en tu vida para poderlos superar. Listo, muchas gracias. Bueno, Diana. Piedad, yo me soñé con una rata horrible que estaba tapando el sifón y la rata sale y era muy fea y grande. Bueno, las ratas, el simbolismo. ¿Qué es una rata? Una rata da miedo, una rata es oscuridad y una rata, por ejemplo, dense cuenta que a los ladrones les dicen rateros. O sea, una rata básicamente es como algo traicionero, algo oculto, algo rastrero. Entonces, Piedad, si te soñaste que había una rata horrible, precisamente hoy estamos hablando de un sueño que te está mostrando como ciertos problemas por personas que pueden estar ahí a tu alrededor. Hay personas precisamente como esos roedores que están oscuros, que pueden estar de pronto hablando a tu espalda. El tamaño de la rata que sea grande, pues quiere decir que, o sea, hay como una energía grande eso que se está moviendo a tus espaldas, que está tapando el sifón. Si nosotros vemos el sifón, es por donde fluye el agua, ¿cierto? Digamos, cuando uno abre una ducha, un lavamanos, el sifón es por donde fluye el agua. Y la rata estaba tapando el sifón. Eso quiere decir que esas traiciones, efectivamente, Piedad, hay una cosa, que una traición de esas o esas cosas que están sucediendo a tus espaldas con esas personas están bloqueando el flujo de tus cosas. Probablemente esté pasando en tu ámbito laboral, Piedad. Hay como unas tradiciones o algo así, hay algo que está bloqueando ese flujo porque la rata tapaba el sifón, es decir, no estaba dejando que el agua transcurriera. Bueno, Kenia dice, ¿qué pasa o qué es cuando normalmente te acuestas boca arriba, se entra como un plano de sueño, sientes que estás despierto, que te quieres parar o hablar y no puedes? A mí me pasa y no me gusta dormir boca arriba. De lo que tú estás hablando, Kenia, se llama de la parálisis del sueño. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, cuando se acuesta a dormir, por decirlo así, cuando uno hace esa acción, el cuerpo bloquea toda la parte muscular. ¿Por qué? Porque si no bloqueara toda la parte muscular, Kenia, pasaría lo que le pasa a los sonámbulos. Es decir, todo lo que tú haces en el sueño lo harías en la vida real. Entonces, si tú en el sueño te tiras de un puente, en la vida real te tirarías de un puente, eso sería muy peligroso. Entonces, el cuerpo lo que hace es bloquear los músculos para que lo que uno sueñe sea algo mental, pero que no genere locomoción. O sea, que el cuerpo no haga la misma acción del sueño. Ahora, esa parálisis del sueño sucede cuando hay ese bloqueo muscular, pero tú no estás totalmente dormida, sino estás precisamente lo que llamamos de las ondas cerebrales, estás en un estado, eh, eso sería un estado teta sin pasar a delta. Estás en un estado teta sin pasar a delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estás profundamente dormida, hay ese bloqueo muscular, pero tú no estás soñando. Entonces ahí sucede eso, pero ahí lo que te quiero decir, Kenia, es que eso no es ninguna posesión, ninguna bruja que llegó a tu cama, nada de eso. Es más, las personas que gustan de hacer viajes astrales saben que la primera etapa, digamos, el primer requisito para poder hacer un viaje astral es entrar en parálisis de sueño, porque es estar entrando a la quinta dimensión, pero sin estar totalmente dormido y sin estar soñando. Entonces, al revés, eso podría ser aprovechable para un viaje astral. O sea, con lo que te quiero decir, Kenia, es que uno no hay que asustarse por eso, y dos, que al revés, que tú eres una persona muy susceptible a poder tener viajes astrales. O sea, podrías al revés aprovechar eso para otras cosas. Piedad dice, quedé pensativa. Sí, obviamente esos sueños, hay que hacerles contrapiedad, lo que yo decía. O sea, como los sueños tienen que ver con esa telaraña que vibra con las energías del entorno, se le puede hacer contra a ese sueño. Por ejemplo, podríamos, digamos, podrías fluir con una esencia,
algo que te relaje, por ejemplo, ¿sabes qué podría ser bueno? Eucalipto. ¿Mm? Hacer como una vaporización de eucalipto para limpiar, porque es que los sueños son reverberaciones de energía, entonces uno puede hacerles contra. ¿Listo? Francia, levantaste la mano, cuéntame. Bueno, yo en estos días me soñé que estaba en una parte altísima, en una catarata, por allá altísima, como en una parte como en un monte, pero alto, 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 pero allá caía como agua, pero era precipicio, ¿no? Pero entonces había una cantidad de monjes vestidos de pantalones blancos y ellos caminaban por como en las alturas y volaban en el cielo, así hacían como figuras y andaban por todos los lados, pero no me daba, o sea, no me daba miedo porque no sé, me parecía que no era tan temeroso, pero yo los veía como esa gente como china, así como los chinos, como de todas clases de monjes y hacían muchas cosas y ellos pasaban por partes así como para pasarse de un lado a otro y yo me quedé atrás porque a mí me dio, no sé, yo me quedé sentada cuando uno me llamó durísimo, lo dijo Francis, ven, yo no, a mí me dio como esa cosita y no me desperté, ahí fue que me quitó el sueño. Y la cascada, o sea, la cascada solo la viste al principio, estuvo presente todo el tiempo. Sí, era como algo tan bonito, era como cuando esos montes grandísimos y esas cascadas vienen con harta agua y ellos como que todos se concentran allá arriba, así lo vi, fue súper increíble, o sea, yo nunca había visto eso y me pareció súper chévere porque cosas que yo nunca lo había visto y como eran de todo, andaban como en pantalones blancos, pero descalzos y sin camisa y eran delgados. Porque bueno, ahí en tu sueño hay dos de los cuatro elementos fuertemente presentes. Está el elemento viento, con las personas volando, los monjes, y está el elemento agua representado por la cascada. Recordemos que el elemento viento se neutraliza con el elemento agua, ¿no? La cascada yo te preguntaba porque recordemos lo de la trayectoria, digamos, la cascada es algo que está cayendo hacia abajo. Ahí lo que yo pensaría, bueno, ¿el agua era cristalina o cómo la veías? ¿O espumosa o cómo la veías? Espectacular, como las cataratas, pero muy bonito todo. El agua cristalina es purificación, es un buen augurio para la salud, porque lo contrario, agua, digamos, podrida es mala salud, es enfermedad. Entonces el agua cristalina es salud, prima mucho en tu sueño el color blanco, ¿no? Un color de pureza, precisamente las personas volando así y como toda la imagen, digamos, prima mucho el color blanco. Y el elemento agua, recordemos que el elemento agua tiene que ver mucho con lo emocional. O sea, precisamente en la astrología los signos de agua son los más emocionales. Es decir, que el sueño te está hablando es de algo emocional. En eso emocional, tal vez estos seres que están volando sean algún tipo de protección, pero ahí lo que habría que mirar es ese simbolismo como de que tienes que fluir hacia algo. Pero ese sueño te está hablando básicamente de tu parte emocional, hablando mucho de eso, de fluir, del transcurso, de la purificación. Y hay como una protección de esos seres y pues está muy presente el color blanco en tu sueño. Sí, señor, es verdad. Probablemente estás ahorita, por lo que te he escuchado hablar, estás ahorita en una búsqueda espiritual, entonces al parecer es como que te estuvieran dando pulgar arriba y te estén diciendo que efectivamente estás siguiendo un buen camino al hacer esa búsqueda. Sí, señor. Sí, es verdad. Básicamente lo podríamos interpretar así. Bueno, Kenia dice, pero suele pasar que hay personas que suelen hacer sonidos en ese plano que no me ha pasado, pero sí he visto. Kenia, efectivamente, en el plano astral pues pueden haber distintos tipos de seres. Hay seres que son otras personas que en ese momento están desdobladas,
pueden haber seres que nunca han sido seres humanos, o sea, son seres netamente de la quinta dimensión. No hay que tener miedo, porque es que efectivamente hay otro mito, y es que entonces si uno está en el plano astral, entonces cómo se desconecta del cuerpo, entonces va a llegar alguien y le va a poseer el cuerpo y lo va a matar a uno. Entonces esos son mitos, eso no es cierto. Es como que uno tampoco puede llegar y vender el alma de uno así, es lo mismo, o sea, uno no queda como tan susceptible realmente a que le invada a uno el cuerpo una energía de esas. Ahí yo al revés, yo lo que le recomendaría a Kenia es que disfrutara de esos viajes astrales y preguntara. Más bien que, digamos, en vez de los sonidos, empezar a preguntar en ese estado. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres hablar? Etcétera. ¿Qué me quieres mostrar? Uno puede intercambiar mensajes en el plano astral. Ahí lo único importante, Kenia, es que, como vimos anteriormente, en ese plano la mente tiene un poder significativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa estando en ese estado. Porque si piensas algo negativo, puedes tener un mal viaje, por decirlo así. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno desea manifestar ahí. Recuerden que la ley de la atracción universal habla de eso, ¿no? De ir a la quinta dimensión para pedir cosas que se me materialicen en la cuarta. Es precisamente por eso, porque en la quinta dimensión la mente tiene mucho poder. Listo, Piedad, sí. Hay que hacer una limpieza energética ahí porque ese sueño de la rata es que efectivamente, como la veías así grande y todo, hay una energía ahí fea alrededor. La rata es eso, como traición, como... Listo. Bueno, yo creo que llevamos como 2 horas. Pues la idea quería compartir este momento con ustedes. Espero que les haya gustado, que hayan entendido mucho más acerca de cómo se interpretan los sueños, que hayan entendido que acá hay una mezcla de esoterismo con ciencia, que de todos modos nosotros al hablar de interpretación de sueños no solo estamos hablando de cosas en el aire, sino que es tangible, o sea que realmente hay un fundamento, hay disciplinas, hay personas que están estudiando con seriedad esto de los sueños, que si bien es un arte muy antiguo, recordemos que desde el antiguo Egipto aparece en la Biblia lo de la premonición de las vacas flacas y las vacas gordas. Digamos que esa disciplina, desde el antiguo Egipto hasta acá, pues ha tenido una trayectoria y se ha formalizado y se ha materializado esa interpretación de los sueños.